Mientras se trataba con un feligrés problemático, alguien de la iglesia dijo al pastor: no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. No podemos. Al oír eso, el pastor se preguntaba qué concepto de Dios y de la ley divina tenía esa persona. No cabe duda que la compasión debe ser fundamental en nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan. La compasión es parte integral del amor y, como dice Romanos 13:8, amar al prójimo es cumplir la ley. Sí, el amor es realmente el cumplimiento de la ley. No debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor o el amor como si estuviera desconectada de la ley. En la Escritura, el amor y la ley son inseparables, sin olvidar que el amor y la compasión no son una licencia para pecar. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Agradecidos con Dios, hemos llegado al final del estudio de este trimestre. Comenzaremos uno nuevo, pero estamos agradecidos con Dios y con ustedes por haber apoyado este canal y haber dejado sus comentarios y haber compartido el video. Bueno, antes de comenzar, recuérdense que la recomendación es que tenga su Biblia, que tenga su libro de estudio y también algo con que tomar notas. Vamos a orar, así podemos comenzar. Querido Dios, una vez más, Señor, estamos agradecidos de todo corazón, porque es por su gracia infinita que hemos terminado este estudio de 3 meses. Agradecemos, Señor, por la guía que usted nos ha provisto. También agradecemos, Señor, porque sabemos de que es usted el que hace posible todas las cosas. Nos encomendamos en su nombre al Espíritu Santo para que sea Él el que nos conduzca en este último estudio de este trimestre. Se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el título: El amor es el cumplimiento de la ley. En la Escritura, el amor y la ley son inseparables, como hemos estudiado también en las lecciones anteriores, que así como el amor y la justicia tampoco son inseparables. Sin olvidar que el amor y la compasión no son una licencia para pecar, porque a veces podemos cometer el error y pensar, bueno, como hay demasiada compasión, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Al cabo que la compasión me lo va a dejar pasar. Recordemos una cosa que hemos estudiado y que hemos dejado bien en claro: el amor y la justicia también son inseparables, y que Dios repudia el pecado y que un día Dios lo destruirá completamente. Dios es el que dejó esta ley. Él es el legislador divino y Él es amor, y por consiguiente la ley de Dios es la ley del amor. La ley de Dios es el fundamento del carácter de Dios. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo. La ley de Dios en su totalidad es una expresión del amor tal como Dios mismo lo expresa. Miren lo que dice el versículo para memorizar de esta semana de Romanos 13:8. Miren cómo comienza: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Creo que es una introducción muy acertada para comenzar este último estudio del trimestre.
pasemos a el día domingo, la ley del amor. La ley de Dios, como ya dijimos, no consiste en principios abstractos, sino que al contrario, la ley de Dios es una expresión que tiene que ver con relaciones. Y esto puede verse explícitamente en los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén. O sea, esto no comenzó, como muchos creen, mucho más adelante, no. La ley ha existido y existirá por siempre. O sea, dicho de otra manera, estos son los principios del amor que debían regir la relación entre Dios y las personas, pero también entre las personas mismas. Cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en Éxodo 20 y luego fueron escritos en piedra, fue que se le entregaron en Israel en el contexto de una relación de pacto. Pero los mandamientos ya existían desde antes. Ahora, los mandamientos fueron puestos por escrito después de que el Señor liberó al pueblo de Egipto y se basaban en el amor de Dios y en su promesa para la nación. Las dos divisiones de los 10 mandamientos muestran que su objetivo es desarrollo pleno de la relación humana con Dios y de las relaciones interpersonales. Vamos a leer los 10 mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 20. Leeremos del versículo 1 al 17. Allí vamos a ver cómo estos versículos revelan los dos principios del amor a Dios y el principio del amor hacia los demás. Miren lo que dice Éxodo 20, empezando del versículo 1. Acompáñame, por favor. Habla su Biblia. Y dijo Dios y habló todas estas cosas, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera, sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el 7º día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Claramente, miramos una separación entre los primeros 4 mandamientos en los que se refieren a las relaciones de las personas, o sea, de nosotros con nuestro Dios. Los 6 últimos hacen referencia a las relaciones de las personas entre sí. Nuestra relación, tanto con Dios como con los demás, debe de estar regulada por los principios de la ley de Dios. Estas 2 partes de la ley corresponden directamente a lo que Jesús identificó como los 2 mandamientos más importantes. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos mirar claramente que los 4 primeros mandamientos nos dicen a nosotros cómo podemos amar a Dios con todo nuestro ser, mientras que los 6 últimos van a hacer referencia al amor hacia los demás.
Jesús hace explícito que estos dos grandes mandamientos del amor están integralmente relacionados con la ley. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, la totalidad de la ley de Dios, por lo tanto, se fundamenta ¿en qué? En el amor. El amor y la ley de Dios son inseparables. Muchas veces oímos decir que no necesitamos guardar la ley, que solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. Pero si lo hacemos de esa manera, somos nosotros quienes estamos poniendo las reglas de cómo amar. Sin embargo, cuando Dios establece los mandamientos, nos dice cómo nosotros podemos amarle a Él sin equivocarlos. Y es por eso que esta idea de que no necesitamos guardar la ley para amar a Dios y para amar a los demás pierde su sentido. No tiene sentido. Porque humanamente muchas veces nos equivocamos. Por hacer un bien, a veces terminamos haciendo un mal. Es por eso que existen, ¿verdad? Los manuales para de cómo hacer las cosas. Y en nuestra vida, el manual de cómo amar a Dios y cómo amar a los demás, las direcciones están escritas en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. O sea, ¿cómo podríamos expresar amor a Dios o amor a los demás si estuviéramos entonces violando alguno de estos mandamientos? O sea, ¿cómo amaríamos a nuestro prójimo? Bueno, vámonos más sencillo, más personal. ¿Cómo amaríamos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, si estamos violando el mandamiento y estamos siendo infieles? ¿Cómo? Sería imposible. ¿Cómo amaríamos o honraríamos a nuestros padres si nosotros estuviéramos violando el mandamiento de robar y fuéramos ladrones? ¿Acaso el ser un ladrón honra a nuestros padres? Estamos viendo entonces claramente cómo Dios deja la dirección de cómo nosotros podemos amarle correctamente y cómo podemos amar a los demás correctamente. O sea, ¿cómo podríamos decir que amamos a Dios, pero nos estamos inclinando ante una imagen hecha por hombres, hecha por mano de hombres? O sea, nos estamos inclinando a lo creado en vez de inclinarnos al Creador. Dígame cómo eso podría ser correcto de amar a Dios. Por eso es que todo esto, esta idea de no guardar la ley para amar a Dios y para amar a los demás, no tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque como lo dice el día lunes, la ley de Dios es santa, es justa y la ley de Dios es buena. Porque el amor es el fundamento de la ley de Dios. Cuando Dios defiende la ley, está defendiendo el amor. Y esta es la razón por la que Jesús murió, para salvar a los pecadores, o sea, a los violadores de la ley, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos a nosotros la gracia. De este modo, podía ser a la vez justo y justificador, como dice Romanos 3, 25 al 26. En consecuencia, el proceso de redención no invalida la ley, sino que la confirma. Claramente las Escrituras dicen eso en muchas partes. Pero vamos a leer Romanos 6, 1 al 3, después leeremos Romanos 7, 7 al 12, y vamos a poner la atención especial al versículo 12. ¿Por qué? Porque estos textos nos van a decir algo acerca de la ley. Ojo, ponga atención, nos dicen algo acerca de la ley, estos textos, después de la muerte de Cristo.
Y es súper importante que entendamos eso. Busquemos entonces Romanos 6, 1 al 3. Después leeremos Romanos 7, de 7 al 12. Romanos 6, 1 al 3 comienza con una pregunta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Esta pregunta del versículo 1 es una pregunta súper importante, porque en el capítulo 5 de Romanos, el apóstol ha expuesto lo que justamente habla este título, que la ley es santa, justa y es buena. Pero a veces nos queremos justificar y nos queremos cubrir únicamente con la gracia y la misericordia de Dios, permaneciendo en el pecado, y no funcionan las cosas así. Por eso Romanos 6:1 empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Y el apóstol en el versículo 2 responde, enérgicamente, y dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? O sea, si ya aceptamos a nuestro Dios como nuestro Salvador, ¿cómo es que entonces podemos decir que amamos a Dios, pero permanecemos en el pecado? El apóstol enérgicamente dice en el versículo 3 de ahí de Romanos 6, ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. O sea que hace una aclaración grande, porque en la introducción de este video parece como que estamos excusando para que las personas permitan, ¿verdad? O continúen el pecado sin ninguna consecuencia. Recuérdense que desde el principio, desde Génesis, la desobediencia a Dios trajo una consecuencia grave a la humanidad. Y es por eso que es importante entender la gracia y sus límites, la obediencia que es vital para nuestra adoración a Dios. Romanos 7, versículos 7 al 12. Comienza también con otra pregunta. El apóstol dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? O sea, él hace una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la ley es pecado? Porque incluso hoy en día, en estos tiempos modernos, estos tiempos últimos de la humanidad, hay mucha gente que cree que guardar la ley es pecado, que es maldición guardar la ley. Pecado y maldición es transgredir la ley, no guardarla. Es por eso que cuando, después de hacer la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? Él mismo dice, de ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y aquí nosotros podríamos agregar muchas otras cosas de los 10 mandamientos. O sea, el apóstol está poniendo un ejemplo aquí y dice, bueno, el ejemplo de la codicia, ¿verdad? Pero él pudo decir, de ninguna manera, al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de que el robar es pecado. Yo no conocería si la ley no dijera eso. Que el adulterio es pecado. Yo no sabría, dice el apóstol, pero la ley es la que me hace y que me da a conocer a dónde está lo erróneo. Si yo podría tener otros dioses y si la ley no me dijera que está viendo, la ley es de amor porque nos libra y nos protege incluso de nosotros mismos. Versículo 7, por eso dice, pues ¿qué diremos? Que la ley es pecado, que de ninguna manera, al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Versículo 8, pero el pecado
tomando ocasión en el mandamiento, produje en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que si no hay ley, pues no hay pecado. Y es por eso que es importante entender, amigos y hermanos, que estudian, que leen la Escritura, que la ley tiene que estar vigente. Porque ¿cómo sabríamos nosotros que estamos mal si algo no nos dice que estamos mal? Es más, el apóstol compara la ley con un espejo, que nosotros en un espejo nos miramos cómo estamos, y si algo está mal, está fuera de lugar antes de salir, nos damos cuenta y lo arreglamos. Y él dice en el versículo 9, así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, claramente dice, bueno, yo antes no conocía, pero cuando yo me di cuenta de la ley, entonces yo me di cuenta que el pecado era grave. Y entonces yo morí el pecado. O sea, ya no seguí haciendo pecado. Ya no seguí buscando el pecado. Y ese es el problema. Que si hemos conocido a Cristo y lo hemos entregado a Él, no vamos a perseguir e ir detrás del pecado. Versículo 10 dice, y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. ¿Está viendo? Por eso que les digo, guardar de la ley no es pecado, transgredirla sí. Es lo que está diciendo el versículo 10. O sea, la misma ley que me condena, también la misma ley me ayuda. Versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el pecado fue el que hizo el daño, no la ley. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el mandamiento dice, ¿verdad? No codiciarás, pero con todo y eso, yo, consciente de que eso me va a llevar por el camino de muerte, yo lo continúo y digo, bueno, no me importa lo que la ley diga. Y entonces yo me engaño yo a mí mismo y entonces voy directamente a la muerte. Pero el versículo 12, que es el que le dije que vamos a poner atención, dice, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es justo y bueno. Todo esto es la ley. Y hay algunos que creen que la gracia y la redención anulan la ley. Pero el apóstol Pablo claramente dice que no debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente. Mire, voy a hablar de para hacer una comparación, hay una enfermedad, ¿verdad?, que se da, está por todo el mundo, la diabetes. Esta enfermedad es tratada con pastilla. La gente come algo que sabe que le hace daño y se toma una pastilla. Y entonces la gente no sabe que esta misma pastilla le está haciendo daño a su cuerpo. Pero como quiere permanecer comiendo cosas que le hacen daño a su cuerpo, come más cosas que le dañan a su cuerpo y toma más pastilla. Pero al final se está destruyendo, las dos cosas lo destruyen. Tanto el comer lo que le hace daño como el tomar esta pastilla. Y es por eso que el apóstol dice aquí, no podemos continuar en el pecado pensando, bueno, voy a pecar y más gracia me va a llegar a mi vida, pecar y me va a llegar más gracia. Y en la clara dice, por el contrario, quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte. Y por lo tanto, deben considerarse muertos al pecado y vivos para Cristo. Ahí está la clave. O sea, la ley de Dios no es pecado, pero entre otras cosas nos hace percibir el pecado y nuestra pecaminosidad. Es por eso que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley revela como ninguna otra cosa nuestra gran necesidad de salvación, de redención, lo cual puede solamente ser posible por medio de Cristo. O sea, al final de todo esto no invalidamos la ley por la fe,
como dice Romanos 3:31, más bien, por la fe la confirmamos. Cristo, miren, no vino a anular la ley. Cristo vino a cumplir todo lo prometido en la ley y en los profetas. Por eso es que Él insiste en que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahí en Mateo 5:18. La ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor. Representa su justicia. Representa su bondad. Representa la verdad. Y este respeto es significativo. O sea, Dios mismo nos da la ley. Y Dios, claro, al pueblo de Israel, recuérdense que venía saliendo de una esclavitud y de una situación de idolatría. Ellos habían olvidado a Dios. Solo un remanente se acordaba de Dios. Y entonces Dios, en su inmenso amor y gracia y misericordia, escribe los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y las escribe en piedra como un testimonio inmutable del carácter de Dios y de su gobierno moral. Porque el gobierno de Dios se fundamenta en el amor. Y por cierto, recuérdense que este tema del gobierno moral que se fundamenta en el amor de Dios es un tema central en el gran conflicto que estamos viviendo. O sea, ¿cómo nos ayuda ahora el vínculo entre la ley y el amor a entender mejor las palabras de Jesús, que dijo allí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos? La ley y la gracia, día martes. Y como le hemos venido diciendo, la ley y la gracia no se oponen entre sí. Por el contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. O sea, cada una de ellas tiene una función especial. Porque si hubiera un contraste entre la ley y la gracia, habría desconcertado a los antiguos israelitas, que veían en la entrega de la ley por parte de Dios una gran muestra de su gracia. Miren, los otros dioses de las naciones que habían alrededor allí cuando el pueblo de Israel vivía, esos dioses eran impredecibles. Primero porque al contrario del Dios de Israel que se comunicaba con su pueblo, estos dioses ni siquiera les hablaban. Ni siquiera les decían cómo adorarlos, ni qué hacer, ni qué les agradaba, ni nada. Pero este Dios grande y maravilloso de la Biblia nos instruye muy claramente a nosotros como su pueblo acerca de lo que le agrada. Y eso es súper importante, la comunicación. Si es importante para nosotros hoy en día entre parejas la comunicación, saber lo que le agrada a la otra persona y decirle a la otra persona lo que nos agrada a nosotros. Y entonces miramos aquí que Dios es un Dios que se comunica con su pueblo, que es sincero, que les dice, mire, esto es lo que me agrada y esto no me agrada. Y las instrucciones las da claramente. Y lo sorprendente de todo esto es que lo que le agrada a Dios, las cosas que le agradan a Dios, esas cosas son para bien de todos nosotros como pueblo, ya sea individual o colectivamente. Mire qué sorprendente la manera como Dios nos ama.
Ahora, algo que nosotros tenemos bien claro y que a veces la gente está confundida acerca de nosotros como adventistas. Porque todos nosotros tenemos claramente, y es una de nuestras doctrinas, que la ley no puede salvarnos del pecado, que la ley no puede transformar nuestros corazones humanos. Eso lo tenemos claro y usted lo puede corroborar en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas. Está escrito. Nuestras creencias están escritas. Y la ley no puede salvarnos del pecado ni transformar nuestros corazones. Y como consecuencia de nuestra pecaminosidad innata, necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos que alguien nos haga un trasplante espiritual. Y ese alguien es Dios mismo. Miren lo que nos dice Jeremías 31 al 34 acerca de la promesa divina de hacer ese trasplante espiritual en nuestro corazón. Comencemos del versículo 31 de Jeremías 31 hasta el 34. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: ¿conoce al Señor? Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y yo me acordaré y no me acordaré más de su pecado. O sea, Dios dice: miren, yo hice un pacto con el pueblo en el pasado y escribí los mandamientos en tablas de piedra. Pero ahora este nuevo pacto voy a escribir los mismos mandamientos en su corazón. O sea, más claro no se puede explicar. Es más, Jesús mismo, refiriéndose a lo que Jeremías acaba de hablar, tuvo una conversación con Nicodemo ahí en Juan 3. Y Jesús le tuvo que hablar a este maestro de la ley acerca del nuevo nacimiento, porque esto es lo que significa el trasplante de corazón. O sea, Dios dice: miren, les voy a poner un corazón nuevo. Y aquí vamos a ver cómo Jesús le va a explicar esto a Nicodemo y lo va a dejar como un ejemplo para nosotros. Versículo 1 de Juan 3, leeremos hasta el versículo 21. Súper importante leer, amigos y hermanos, no solo mirar lo que yo pienso, sino lo que la Escritura dice. Leamos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dije: ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel
¿Y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo quien en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Por eso cuando el Señor le dice en Jeremías al pueblo que hará este pacto con la casa de Israel después de aquellos días, allí en Hebreo 8:10 también se repite, el Señor dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán mi pueblo. Miren, los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en tablas de piedra. Éxodo 31:18. Pero la ley también debió estar escrita en los corazones de su pueblo. La ley debe estar escrita en nuestros corazones también. Porque la ley de amor de Dios no debe de ser algo externo a nosotros, sino que debe ser algo inscrito en nuestro carácter, en nuestra vida, en quienes somos. Y solo Dios podía escribir su ley en los corazones humanos. Y Él prometió hacerlo en favor de todo su pueblo, del pueblo de su pacto. Y vamos a recalcar claramente esto. No podemos salvarnos por cumplir la ley. Nos salvamos únicamente por gracia, mediante la fe, no por nosotros mismos, sino como un don de Dios. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya somos salvos la guardamos. ¿Está viendo la diferencia? No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya somos salvos la guardamos. Ni tampoco guardamos la ley para ser amados por Dios, sino que la guardamos porque ya somos amados por Dios. Y ese mismo amor despierta el deseo de amar a Dios y amar a los demás. Al mismo tiempo, la ley nos muestra nuestro pecado. Y al mirar nuestro pecado, podremos ver nuestra necesidad de un redentor. Miren, la ley nos lleva por los caminos mejores de la vida. Y al guardar la ley y tenerla en nuestro corazón, va a revelar el carácter de amor de Dios hacia los demás. Y la pregunta de este día era: ¿dónde radica nuestra esperanza en respecto al juicio? ¿Radica en el cumplimiento de la ley?
o radica en la justicia de Cristo que nos cubre? ¿Qué nos dice entonces la respuesta acerca de la función de la ley de Dios? Acerca de lo que ella puede hacer y lo que no es posible que haga la ley de Dios. Y es por eso que el día miércoles nos va a llevar hasta el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Y aquí no podemos exagerar la relación entre el amor y la ley. Porque según las Escrituras, amar es cumplir la ley. En Romanos 13, del 8 al 10, Pablo nos enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y después de enumerar varios de los últimos 6 mandamientos, el apóstol va a declarar que se resumen a todos estos en un mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo enseña explícitamente que el cumplimiento de la ley es el amor. De nuevo, lo va a explicar en Gálatas 5:14, que toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué clase de amor es el que cumple la ley? ¿Cómo es ese amor? Por eso que Mateo 23 y 24 nos dice qué es lo que más importante de la ley. Versículo 23 en el 24 de Mateo 23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley: el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer todas estas cosas sin omitir aquellas. Y a ciegos que cuelan el mosquito, pero tragan el camello. O sea, Jesús fue al grano, directamente al problema. Porque muchas veces nos volvemos religiosos cumpliendo cosas externas, pero nos olvidamos de lo demás. Nos olvidamos de los necesitados. Nos olvidamos de las personas que sufren. Y eso es lo que dice el Señor. O sea, no dejen de hacer esto por estar haciendo lo otro. Es necesario hacer las dos cosas. Y en Deuteronomio 5:12 al 15, y también en Isaías 58, 13 y 14, estos pasajes van a demostrar la relación entre la ley, especialmente el mandamiento de guardar el día de reposo, y la preocupación de Dios por la justicia y la liberación. Por eso que le digo que es un conjunto de cosas. O sea, la ley y el amor de Dios estaban aquí entrelazados en ese mandamiento. Dios está preocupado. ¿Por qué? Porque había injusticia que oprimía a su pueblo, y entonces Él trae justicia y los libera. Mira lo que dice Deuteronomio 5:12 al 15. Guarda el día de reposo para santificarlo, como te he mandado el Señor tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el forastero que está dentro de tus puertas, para que tu esclavo y tu esclava descansen como tú. Acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado a que guardes el día sábado. Y Isaías 58, 13 y 14, un versículo bien conocido para nosotros. Dice: si apartaras tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, y al sábado llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor,
Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré de comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Jesús identifica lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe, en relación con el cuarto mandamiento en particular. Porque podemos ver en la Escritura que el día séptimo está integralmente conectado con la liberación y la justicia. Por eso que en Deuteronomio 5 el mandamiento del sábado se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud en que estaban. Es por eso que podemos decir que el sábado no es solo un memorial de la creación, sino también un memorial de la liberación de la esclavitud y la opresión. En ese contexto de apartarse del propio placer para llamar al sábado deleite y para deleitarse en el Señor, allí en Isaías 58:13, se hace hincapié en las obras de amor y justicia en favor de los demás, a hacer el bien, a alimentar a los hambrientos, a dar al ojo a los desamparados, a cuidar de los más necesitados. Isaías 58, capítulo 3:10 dice: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que en el día de su ayuno logra su deseo y explota a todos sus trabajadores. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. ¿Ese acaso el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en el que el hombre se aflige a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? Dios está hablando con el pueblo aquí porque el pueblo hacía su ritual de ayuno, pero continuaba siendo injusto, oprimían al pobre, o sea, hacían injusticia, pero ellos estaban en ayuno y ponían una cara, ¿verdad?, que daba lástima. Pero Dios les dice: ¿acaso esto es el ayuno que yo he pedido? Y Dios va a aclarar en el versículo 6, dice: ¿no consiste más bien el ayuno en que yo escogí, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quién es tu propia carne? Entonces, cuando hagas esto, despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará, clamarás y Él dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo del acusar con el dedo y el labrar vilezas. Si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Miren, todas estas enseñanzas y muchas otras. O sea, quienes deseamos cumplir la ley mediante el amor, nos debemos preocupar no solo por los pecados de comisión, o sea, los pecados que hacemos, sino también por los de omisión. El amor como cumplimiento de la ley no solo implica abstenerse de cometer pecados que representan transgresiones de mandamientos específicos, sino también consiste en que hacer el bien activamente, en realizar las obras del amor que promueven fielmente la justicia y la misericordia. Ser fiel a Dios es algo más que no violar la letra de la ley. La Biblia aclara que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Vamos a ir al día jueves para ir terminando. Y la recomendación de Dios, o sea, sobre todas las cosas, ámense mutuamente. Porque si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley en un sentido pleno simplemente absteniéndonos de hacer cosas malas.
O sea, tenemos nosotros que hacer las cosas buenas, y una de ellas es amarnos mutuamente. O sea, la propia ley del amor expresada en totalidad de las Escrituras solo nos ordena a abstenernos de hacer el mal, sino que también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás, y no solo a otros miembros de la iglesia o las personas que me caen bien. Es más, la prioridad es para que el mundo conozca, el mundo en general, ese mundo que está desesperadamente necesitado de un verdadero testimonio de un cristiano. Los mensajes cruciales que se nos dan en la Escritura son claros. Bueno, veamos Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9. Miren lo que dice. Versículo 2. Vamos a ver versículo 1 de Santiago, del 1 al 9. Capítulo 2, versículo 1 al 9. Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa, y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quítate de allí, de pie, o siéntate aquí, a mis pies. Y queremos aclarar esto, mis hermanos. Miren, porque esto sucede en las congregaciones, en toda la mayoría de congregaciones. Muchas veces nuestra humanidad nos gana y nos lleva por un camino equivocado. Y empezamos a veces incluso a tratar de una manera exclusiva a los líderes, especialmente a los pastores. Y lo tengo que decir porque es lo que se vive claramente, y lo hemos visto y lo hemos escuchado, y la gente murmura y la gente habla, y es necesario hablar de esto para cortarlo y detenerlo. Es más, yo no digo que los traten mal, pero lo que la Escritura nos está diciendo claramente aquí en Santiago es que si vamos a tratar a esta persona de esta manera, bueno, cuando entre una persona pobre, desconocida, hambrienta, sucia, que lo tratemos de la misma manera. Porque lo han visto mis ojos. Y recuérdense, hermanos, que tenemos que ser sinceros, porque si no, la gente no nos va a creer. Mire, hay en congregaciones personas que llega el don fulano o quien sea y se derriten. O sea, solo falta que se quiten la camisa y la pongan en el piso para que la persona no se vaya a ensuciar sus zapatos. Y la Biblia no dice eso. Es más, el capítulo que estamos leyendo de Santiago, capítulo 2, nosotros podemos ver aquí en el versículo 4, vamos a leer el 3 para entrar en el contexto, porque nos parece que nos dice, y si solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate aquí a mis pies. La pregunta es, el versículo 4 dice, ¿no hacen distinción entre ustedes? ¿Y no vienen a ser jueces con malos criterios? O sea, claramente aquí dice, ustedes al actuar de esta manera, están siendo jueces con malos criterios. Y el versículo 5 dice, amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que lo aman? Pero ustedes han afrentado al pobre, no los oprimen los ricos y no son ellos los que los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que han sido invocados sobre ustedes? Si de veras cumple la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y si hacen esto, hacen bien. Pero si hacen distinto o hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley
como transgresores. Cuidadito. Ojalá que después de estudiar y leer todo esto, nosotros tratemos, así como tratamos a la persona más distinguida que puede llegar a nuestro lugar, ya sea persona con título o sin título, que las tratemos de la misma manera, con amabilidad, y que no le digamos, bueno, siéntate parado, quédate parado por allí y tú por allá. Si quieres, bueno, eso le faltó que dijera, ¿verdad? Échate a mis pies como un perrito. Y esto es súper importante que los hablemos y que quede en nuestra cabecita. Dios dice que tenemos que ser con todas las personas que se acercan a nosotros, tratarlos de la misma manera, con amor y con amabilidad. Es por eso que Santiago denuncia energéticamente la injusticia en la sociedad, identificando específicamente la discriminación contra los pobres, la opresión por parte de algunos de los ricos. Después llama la atención sobre la ley del amor del prójimo, diciendo que quienes cumplen esta ley están haciendo el bien. Mire, el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir el nuestro Señor, que dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado, ahí en Juan 15:12, cuando nosotros amemos a todas las personas del mundo como Él los amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Cuando amamos a todas las personas como Cristo los ama, será una poderosa expresión de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Por eso que Jesús ordena, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Juan 13:34. Jesús también ha proclamado, en esto conocerán todos los que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. El amor ocupa un lugar tan central en la fe cristiana. Y es por la razón de que Dios es amor. Por lo tanto, quienes afirman amar a Dios deben amarse los unos a los otros. En consecuencia, 1 de Pedro 4:8 exhorta a los cristianos, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre la infinidad de pecados. Pensemos por un momento la idea de amar al mundo como Cristo lo amó y como lo sigue amando. ¿Cómo podría esto ayudarnos a comprender mejor el concepto de la perfección cristiana y de cómo somos hechos actos de ser personas que tenemos la vida eterna? Llegamos al final. Muchas gracias por haberse quedado. El Señor les bendiga. Una vez más, alabado sea el nombre de Dios porque nos permitió llegar hasta este final de este trimestre. Comenzaremos uno nuevo la próxima semana y estaremos aquí, si Dios lo permite, si Él no ha regresado, para seguir estudiando todos juntos. Alabado sea su nombre. Recuérdese, si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Bendiciones.